Buenos días familia y amigos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenos días, un día más aquí, gracias a Dios. Pues bueno, gracias a la misericordia del Señor nos encontramos otra vez aquí en Univir Radio 105.5 de FM. Ya me conocen, me vuelvo a presentar, ya me conocen. Soy su amigo pastor evangelista Adrián Moreno y vengo con mi amada esposa Lupita. Hola, muy buenos días, tardes o noches, a la hora que te vayas a conectar, a la hora que vayas a ver este programa. Y si es ahorita que te vas a conectar, gloria a Dios. Que este programa sea de gran bendición para todos los que vamos a escuchar esta bendita palabra de Dios, porque todo es a través de la bendita palabra de Dios. Todo lo que sale de nuestras bocas, ¿verdad? Viene de parte de Dios. Y bueno, ustedes lo pueden checar, ¿verdad? Conforme a la palabra. Bueno, les mandamos un abrazo a todos los que están conectados y que sea de gran bendición este tema. Pues bueno, ya lo dijo mi esposa, pues bueno, antes que otra cosa, mandamos un fuerte abrazo a todos los que nos siguen y que en diferentes horarios van a escuchar el programa, lo van a mirar. Gracias, saben que siempre les contestamos con amor, la verdad, a veces en el momento no podemos porque estamos desarrollando el tema, ¿no? Pero bueno, hoy traemos un tema de suma importancia y realmente vamos a hablar un poquito de la fe, ¿no? El tema es corazones sin fe hacia Jesús. Corazones sin fe hacia Jesús. Entonces, ese es el tema de hoy, corazones sin fe hacia Jesús. ¿Por qué? Porque hay el mundo estamos viendo que busca siempre soluciones, busca un salvador, busca quien le resuelva sus problemas. Pues bueno, y tristemente siempre buscamos en el lugar equivocado, familia y amigos. Entonces, antes que otra cosa, regálenos un like, por favor, y compartan el video que va a ser de gran bendición. Yo sé que va a ser de gran bendición. En otra plataforma, hace 8 días igual, donde predicamos también, hablamos un poquito de la caída de la gran ramera. Entonces, pues bueno, ahorita no es el tema. Esperamos que entre 8 días podamos desarrollar ese tema, la caída de la gran ramera. Y sabemos pues que el mundo religioso, sabemos que el mundo religioso, pues bueno, está de luto, ¿no? El mundo religioso, hablando y aclarándolo bien, porque precisamente este líder religioso, ¿no? El Papa Francisco sabemos que falleció. Y bueno, aquellos que no conocen la palabra, pues estarán tristes, ¿no? Y bueno, de antemano quiero decirlo, ¿no? Nosotros, la palabra dice claramente y nosotros mismos sabemos que el Señor no quiere que las almas se pierdan, familia y amigos. Nadie, o sea, no quiere que las almas se pierdan, pero tristemente el ser humano aquí tiene la decisión de elegir. Y muchos líderes religiosos, aún sabiendo la verdad, familia y amigos, que eso es lo más triste, aún sabiendo la verdad del Evangelio, que Jesús es el Señor, que Jesús es el único que te puede llevar al Padre, prefieren morir en el error, familia y amigos. Por eso es que hablo un poquito de este personaje religioso, de este líder religioso que murió. Ahora, estoy haciendo un paréntesis, ahorita entramos al tema. Ahora, ¿por qué? Porque, pues sí, ¿no? El mundo religioso está en expectativa, quién va a ser el sucesor, ¿no? Quién es el que viene, pero quien venga, familia, a últimas, quien venga, no hay mejor cosa que tú puedes hacer que irte a las Escrituras, que irte a la palabra de Dios, para que no seas engañado, amigo, familia, que me están escuchando, para que no seas engañado. Porque la palabra de Dios dice en San Juan 8:32, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo conocerás la verdad y la verdad te hará libre? Precisamente porque Jesús es la verdad. En San Juan 14:6 dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es por mí. ¿Qué quiere decir esto entonces, familia? Que ninguna religión, ningún hombre religioso, nadie te va a poder llevar al cielo si no es a través de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita precisamente que acaba de pasar la Semana Santa, sabemos que también se ve esto de manera religiosa, porque no debería ser una Semana Santa nada más, familia y amigos, debería ser nuestra vida en santidad de aquí hasta que nos vayamos con el Creador, ¿no? No es en estas vacaciones que yo como que me vuelvo muy espiritual, no digo groserías, los viernes no como carne, ¿no? Miren, todo eso son doctrinas de hombres que no te llevan a ningún lado, familia y amigos. Entonces lo importante y lo que quiere Dios es que lo conozcas a Él a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Por eso el tema, no quise centrarme mucho en la caída de la gran ramera o en la muerte del Papa, porque este tema lo vamos a preparar para desglosarlo bien dentro de 8 días si Dios nos da la vida.
ahorita quiero hablar precisamente un poquito, ¿por qué? Porque los corazones sin fe a Jesús realmente van a una perdición, están equivocados, tristemente, así como este personaje, ¿no? Su fe no la quiso poner precisamente en Jesucristo, sino realmente sabemos que Él murió engañado, Él falleció, Él se quiso ver así. Hay gente que tiene la decisión, familia, porque Él conoce la verdad, porque si alguien conoce la Biblia, y aún sea la traducción católica romana, la evangélica, la que sea, sabemos que es palabra de Dios y que la verdad está en la Santa Escritura. Pero muchos de ellos, conociendo la verdad, prefirieron apoyar la mentira, familia, y morir así. ¿Por qué? Porque precisamente prefirieron más el poder, la fama, el dinero, ¿no? Que realmente seguir a nuestro Señor Jesús. Ahora, miren, hay un abismo de diferencia entre estos supuestos papas y el personaje de nuestro Señor Jesús, o la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Como yo lo decía en otra plataforma, si tú cuestionas la Biblia y si tú ya no quieres creer por la palabra de Dios, échale un poquito de cabeza al sentido común y a la lógica. ¿Cómo caminó Jesús en esta tierra, amigo, familia? Recordarás, la palabra es clara. Dice que Él caminaba entre lo más vil y menospreciado. Entre pecadores dice que Él andaba. Y no traía escoltas, familia y amigos. Traía discípulos que también predicaban, que les enseñaban. Pero no venía blindado, no venía con un papamóvil, no venía con escoltas. Entonces te das cuenta, ahí es donde te das cuenta cómo realmente nuestra fe debe de ser puesta precisamente en nuestro Señor Jesús, el que murió por nosotros en la cruz. Ahora, ¿cómo son los personajes precisamente religiosos, hablando de los del Vaticano? No, entonces debemos de saber que ellos de alguna manera dicen ser hombres o siervos de Dios, pero caminan con temor. ¿Por qué? Porque realmente vienen blindados, vienen en un carro blindado, no permiten que te les acerques. Ve la gran diferencia cuando Jesús lo contrario. ¿Qué decía Jesús? Cuando los niños se querían acercarlos, me acuerdo que los discípulos decían que no se acercaran, y Jesús los reprendió, le dijo: deja que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, cuando le trajeron a la mujer que agarraron el adulterio, a la mujer prostituta, hizo lo mismo, familia. Entonces, ya que tú cuestionas la palabra, ya que tú no quieres creer por la palabra, pues date cuenta de las dos personalidades, el sistema religioso y nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad, que es el camino y la vida. Entonces, yo nada más ahí te lo pongo ahí para que tú lo analices y veas que lo que dice la palabra de Dios es la verdad. Entonces, dicho lo dicho, vamos a entrar de lleno al tema: corazones sin fe en Jesús. Así está el mundo, familia y amigos. El mundo está así, el mundo no tiene fe en Jesús. Tristemente pueden creer en lo que tú quieras, hasta en la muerte, pero en Jesús, nada. Entonces, tristemente, ellos toman su decisión, y Jesús, siendo un caballero, pues no te va a obligar, no, porque Él ya vino, hizo su parte, lo hizo por amor a nosotros, te entregó su vida, así lo dice la Escritura. Ya lo demás te toca a ti. Si tú quieres realmente esa salvación, mira, mientras hay vida y esperanza. No, ya para los que parten, ya no la hay. Ya ellos fueron enjuiciados, fueron juzgados por el Señor. Pero si tú estás vivo y estás escuchando este mensaje, y lo vas a escuchar más al rato, compártelo, regálanos un like y compártelo para que pueda llegar a muchos corazones, precisamente corazones sin fe en Jesús. Entonces, pues bueno, también me puedes buscar en redes sociales, en Facebook, como el pastor Adrián Moreno, como Isabel Moreno Vaca, y a mi esposa como Guadalupe Santiago. ¿O no es así, Lupita? Así es, pues bueno, qué tema, ¿verdad? Corazones sin fe en Jesús. ¿En dónde está tu fe, verdad? ¿Y qué es fe? De verdad que tal vez ni siquiera sabemos, ¿verdad?, bien qué es fe. Fe. Nosotros tenemos fe en Jesús. ¿Qué es fe? Nosotros no necesitamos ver, ¿verdad? Nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Lo que no vemos, nosotros creyéndole a Dios. ¿Sí? Tenemos un Dios que vino, nuestro amado Señor Jesús, que caminó aquí como hombre, sufrió como hombre. Él vino a servir. Somos imitadores de Jesús. Entonces ahorita lo mencionaba mi esposo, ¿verdad? Que muchos líderes religiosos se sirven del pueblo, se sirven
de la fe, lucran con la fe de las personas. Nuestro amado Señor Jesús no nos enseñó eso. Él caminó con nosotros, no tenía un lugar donde descansar, ¿verdad? Cuando ahora la gente que está al frente llevando una congregación, una iglesia, pues bueno, con todo tipo de lujos, cosa que Jesús no hizo, ¿verdad? Pero bueno, de todo le vamos a dar cuentas a Dios, que no se nos olvide. En este mundo pasamos por aquí, hacemos cosas que tal vez decimos que están bien, ¿verdad? Porque también lo hemos mencionado, a lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo. Pero bueno, ¿qué es corazones sin fe en Jesús? ¿Puedo leer? Sí. Vamos a Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es esencial para tener una relación con Dios. Esencial. La fe es la confianza que Dios existe y que Él recompensa a quienes lo buscan sinceramente. Una relación personal con Dios, obediencia y cumplimiento de sus mandamientos. Porque yo no puedo decir yo creo en Dios y mi caminar no es conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Experiencia de la gracia y el favor de Dios. El regalo inmerecido que Dios nos da, ¿verdad? Nuestra fe en Dios, la actitud de nosotros hacia Él, nuestra confianza en Él, más que en nuestras acciones, nuestra mirada puesta siempre en Dios, no en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre pues se equivoca, ¿verdad? Pero Dios no, Dios no, Dios es soberano, Dios no, de verdad que Dios tiene el control de todo, pero bueno, hay que tener fe. Pues bueno, acuérdense que estamos aquí precisamente en el programa Palabra de Vida. No se les olvide, familia, este es el programa Palabra de Vida y estamos a través de Revivir Radio, pero el programa es Palabra de Vida, familia. Y pues bueno, les invitamos a que nos estén siguiendo también en nuestras redes sociales. Ya lo había dicho ahorita, aparezco como Adrián Moreno en mis redes sociales y también como Luis Adrián Moreno Vaca. Bueno, ahorita tocaba un tema a mi esposa que precisamente está en Hebreos capítulo 11 y precisamente yo le llamo el Salón de la Fama de la Fe porque no me va a dar tiempo, familia, quisiera, pero allá en casita se pueden leer todo el capítulo 11, se van a dar cuenta cómo el Señor, la verdad, es tan misericordioso, tan amoroso, que hay gente que tiene aquí en el Salón de la Fama de la Fe, que yo los veo y podemos ver, por ejemplo, a una Rahab, la ramera, y aquellos que conocen la historia de Rahab, la ramera, por ejemplo, pues bueno, no era una mujer religiosa, no era una mujer muy dedicada, pero una mujer que tenía un corazón íntegro delante de Dios, a pesar de que sufría, a pesar de que era una prostituta, dice la palabra. Vemos cómo en Hebreos capítulo 11 ella se cuela por la fe. ¿Por qué? Porque dice la palabra, lo acababa de leer mi esposa en Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando hay un corazón que no tiene fe, ¿en quién? No fe en las religiones, familia. No fe en los ídolos tallados por hombres, no fe en las personas, fe en Jesús, fe en Cristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que pagó por ti y por mí. O sea, esa fe es la única que te va a valer a ti para que tú puedas entrar al reino de Dios. Y mira, lo dice precisamente en Hebreos 11, en el versículo 1 dice, fíjate bien, hablando de la fe, dice, es pues la fe certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. O sea, nosotros cuando oramos, cuando pedimos, aunque no vemos, creemos. ¿Por qué? Porque en el 6 dice, sabemos que Él es real, que Él existe. Entonces, no necesitamos ver para creer, precisamente como lo hacíamos antes, que éramos religiosos, ¿no? No necesitamos ver un ídolo de metal, de oro, de plata, de papel, de madera para poder postrarnos, hincar. No, porque nuestro Dios no se compara a ningún ídolo. Dice la Escritura que Él no comparte su gloria con nadie, familia y amigos. Entonces, por eso es que la fe del ser humano tiene una fe equivocada, tristemente han sido engañados. Y bueno, ahorita que hablábamos de este líder religioso, el Papa Francisco, que murió y que de alguna manera, pues bueno, tiene de luto a muchos amigos católicos, ¿no? Millones de católicos a nivel mundial. Pues bueno, es triste, ¿por qué? Porque su fe tristemente es una fe errada, es una fe equivocada.
porque el que dio la vida por usted y por mí se llama Jesús. Entonces, debemos de entender que este personaje tristemente sabedor de la verdad, él tomó su decisión, familia y amigos. Y todos ellos, todos los que caminan precisamente en el sistema religioso, como le llama la Biblia en Apocalipsis 17, Apocalipsis 18, donde habla de la gran ramera, la Babilonia, precisamente va a tener su final, familia. Ese es para otro tema, ya lo hablamos en otra emisora, pero miren, lo importante es ahorita que estamos hablando de que hay corazones sin fe en Jesús, y Dios quiere trabajar en tu corazón. Entonces Dios quiere que tengas tu fe bien puesta en Jesús, porque también dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. O sea, mi fe debe de estar bien firme en aquel que dio la vida por mí. ¿O de qué se trata la Semana Santa, familia, amigos? ¿No era de eso? O sea, para todos los que son religiosos, ¿no? Que esperan la Semana Santa cada año para sentirse muy espirituales o para portarse bien, entre comillas. Pues bueno, de eso se trata, ¿no? De que supuestamente honran al Señor Jesús. Ahora, ¿qué vemos con tristeza? Que ni siquiera la Semana Santa, en verdad sus vidas, ni siquiera en la Semana Santa sus vidas tratan de llevarlas, como dice la Escritura, familia y amigos. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos, cuando Jesús llega a nuestro corazón, le abrimos nuestro corazón y se queda en nuestro corazón, no nada más es para una semana, familia. Es para que se quede de ahí hasta que nos vayamos con Él, hasta que Él nos lleve a su presencia. Esa es la diferencia de tener la fe bien puesta en Cristo Jesús. Mira, ahorita mucha gente está triste por este líder religioso. Entiéndase algo, no crea que no tenemos misericordia, nos da tristeza. Pero él conocía la verdad y como él, muchos líderes cardenales, obispos, sacerdotes, conocen la verdad, familia. Pero ellos prefieren caminar bajo la mentira antes que seguir la verdad. Entonces, ¿por qué? Porque tristemente ellos prefieren servir al poder, al dinero, al sistema religioso, al sistema político y económico. Y el Señor por eso dice que Él precisamente va a traer juicio sobre la gran ramera, familia. Nuestra fe debe de estar puesta en Jesús. De eso se trata la vida, familia. De eso se trata que tú estés en este mundo. De que tú sepas cuál es tu propósito. ¿Y cuál es tu propósito? De que tú le entregues tu corazón a Jesús, aquel que murió por ti y por mí. Mira, te sorprendería realmente de todo lo que esconde precisamente el sistema religioso. Te sorprenderías y a lo mejor hasta temor te daría. Hasta miedo te daría de tanto ritual peligroso que se hace. Pero este no es el tema ahorita. Vamos a seguir avanzando, familia. Miren, voy a dar unos pasajes, ¿no? De alguna manera de la fe que te estoy hablando. Cuando alguien tiene fe en Jesús, mira, cosas grandes van a suceder. Vamos al Evangelio de Mateo, familia, ya en casita, a los que les gusta anotar. Al Evangelio de Mateo, capítulo 17. Mira, vamos a ver este pasaje que es de gran bendición. El Evangelio de Mateo, capítulo 17, en el versículo 14. Mira lo que pasa aquí en la Escritura. Mira lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Mateo 17, 14. Dice claramente, ¿no? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ves? Él estaba confesando que Jesús no era un líder religioso, familia. No era un líder religioso. O sea, cuando Jesús caminó en esta tierra, sabemos que ya había un sistema religioso, por eso el sistema religioso lo perseguía y quería que tropezara. Y estoy hablando de los escribas, los fariseos, los saduceos, los romanos. Miren, de alguna manera siempre quisieron que Jesús tropezara. Pero aquí dice claramente, ¿y quién dice? Bueno, la gente murmuraba, ¿quién es él? Unos decían que era el profeta, otros que era Juan el Bautista. Y le pregunta, y bueno, ¿y tú quién dices que soy, Pedro? Pues tú eres el Hijo, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Qué hermoso, familia y amigos, ¿te das cuenta? Qué hermoso es cuando tú reconoces que Jesús es el Señor. Cuando tu fe está puesta en Jesús, no en las cosas materiales, no en las personas. ¿Por qué? Porque supuestamente nosotros sabemos que desde el Antiguo Testamento, cuando le fueron dadas las leyes a Moisés, sabemos que uno de los grandes mandamientos y el primero
es amarás a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, familia y amigos, déjame decirte, tú no puedes poner ni tener por encima a nadie si no es el Señor. El Señor tiene que ser el principal en tu vida y en tu corazón. ¿Sí me explico? Por eso es que el mundo ahorita está consternado, está de luto, el mundo religioso, vuelvo a explicarlo, no me malentienda. Nosotros no estamos de luto, familia. Nosotros siempre celebramos la vida porque le pertenecemos a aquel que nos la dio. Nosotros no vamos a una muerte, familia, vamos a una vida eterna. Porque es palabra de Dios. Así dice claramente que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces, esa vida eterna que no me puede dar ningún líder religioso, llámese de cualquier religión, solamente me la puede dar Jesús. Ahora, ¿cómo me la va a dar? No me la va a dar si yo me voy de rodillas a Chalma, si me voy de rodillas a cualquier templo religioso. Él me la va a dar cuando yo decido que Jesús entre a mi corazón y sea el Señor de mi vida y me arrepienta de mis pecados, porque Él es el único que tiene el poder para perdonar pecados. Familia y amigos, por favor compartan este video para que el sistema religioso no siga engañando a más gente, porque se está perdiendo muchas almas, familia y amigos, por no conocer la verdad. ¿Sí? Deben de conocer la verdad, y la verdad es Jesús. La verdad está en la palabra de Dios. El mismo Señor dijo, escudriñad la palabra, porque os parece que ahí está la vida eterna. Entonces, cuando tú te metes a la palabra de Dios, el Señor te empieza a quitar una venda de los ojos, como lo hizo conmigo hace 20 años, y empecé a entender que yo tenía una fe equivocada. Por eso estoy hablando, los corazones sin fe en Jesús. ¿Por qué? Porque mi corazón tenía una fe equivocada. Pero tú te puedes imaginar qué hubiera pasado si yo hubiera muerto en esa condición. Yo sí te puedo decir dónde estaría mi alma. Mi alma estaría en un lugar de tormento. ¿Por qué? Porque realmente en los ídolos que yo creía no me iban a salvar, familia y amigos. No me iban a salvar. Y ese es el gran error, y esa es la gran mentira del sistema religioso, de la gran ramera, hablando precisamente de la religión católica, romana, apostólica y lo demás que venga, que la gente ni sabe qué significa, y que está postrada allá en el Vaticano, y que está en Roma, Italia. Miren, entonces sabemos que los religiosos están de luto, pero los hijos de Dios celebramos la vida, y no nada más en Semana Santa, todos los días de la vida. Porque dice la Escritura que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Entonces, dicho lo dicho, estoy tan gozoso, la verdad, de que le haya yo entregado mi vida a Jesús. ¿Cómo te sientes, Lupita? También, de verdad, muy agradecida con Dios por esta nueva vida que me dio, ¿verdad? Hablo de mí. Y que esta vida nueva también es para ti, si tú así lo quieres, ¿verdad? Porque tienes que disponer en tu corazón y creer. Y tener fe, esa fe en tu corazón de que Jesús es el Señor. Y yo digo, bueno, que no sé cómo le damos tantas vueltas o cómo nos dejamos engañar, ¿verdad? Si el único que murió en la cruz por nuestros pecados fue nuestro amado Señor Jesús. Pero bueno, que la palabra hable, ¿verdad? Miren, ahí mismo vamos a seguir ahí. Acuérdense que estamos en el Evangelio de Mateo. Ahí mismo en el capítulo 17, versículo 14, el Señor habla precisamente cuando sana. Se presenta un padre con su hijo que traía un espíritu lunático. Y miren lo que dice, Jesús sana a un muchacho lunático. Mira lo que dice la Escritura en el versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, ojo, se arrodilló no delante del sistema religioso, se arrodilló delante de Jesús, que es lo que usted tiene que hacer y yo también. Ahí nada más nos vamos a postrar, ¿sale? No nos vamos a postrar delante de nadie más, ni de hombres. Los mismos papas, familia y amigos, si realmente quisieran arrepentirse, Dios los puede perdonar, pero ellos ya tomaron la decisión. ¿Por qué? Porque le sirven al enemigo, le sirven a la élite, familia. Es más, te voy a decir algo, mira, voy a hacer un paréntesis que muchos no saben. Ni siquiera el Papa es el líder religioso. Hay una élite oscura que mueve los hilos más arriba, familia. Él nada más es un títere del sistema religioso que precisamente lo ponen y quitan otro. Ahorita que ya murió el que se fue, ahorita van a poner otro. Pero eso no nada más nos da a entender a nosotros nada más que realmente se está cumpliendo la palabra de Dios. Cuando el Señor habló precisamente que
en los últimos tiempos iba a haber falsos profetas. ¿Sí me explico, familia? Vamos a seguir avanzando. Mira, ¿y qué pasa con este señor cuando se presenta a Jesús? Dice que se arrodilla, y luego dice en el 15, y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, muchas veces en el agua, y lo he traído a tus discípulos. Dice, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula, ojo, incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y le dice al Señor: tráeme acá a tu hijo. Mira el 18. Respondiendo Jesús le dijo al demonio, y reprendió Jesús al demonio, y el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Y mira 19. Dice, viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Ya viste, estamos hablando de la fe. Así es. Les dice, ¿por qué? Porque se lo trajeron a Pedro, a Juan, a Tomás, a Andrés. El Padre primero vino precisamente con los discípulos. Pero los discípulos no supieron qué hacer porque estaba atormentado por un demonio. Un demonio de locura o de demencia, pues. Y cuando este varón decide ir a postrarse delante de Jesús, reconociendo su majestad, su soberanía, su señorío, dice claramente que le dice: Señor, mira a mi hijo, está atormentado. Y cuando Jesús se entera de que los discípulos no pudieron, se enoja. ¿Pero por qué se enojó? Porque no tenían la fe, pues, que él demandaba, y que demanda a usted y a mí también. Que tenemos que tener esa fe, familia, como aquí, que claramente le dice: ¿por qué nosotros no pudimos? Y les dice claramente: porque no tienen fe, porque no tuvieron fe. Por eso les dice: ¿hasta cuándo estaré con ustedes, incrédulos? Y mucha gente es así, familia, amigos. Mucha gente tristemente tiene una fe equivocada en sus corazones. Ahora, ¿cuántas veces hemos visto que mucha gente en su misericordia se han acercado a un servidor, en este caso a mi esposa, y se acercan y la decimos con todo respeto y cariño, queriendo el milagro del Señor, y Dios en su misericordia sí se los hace, familia? Porque Él ama su creación, porque Él es bueno. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando el Señor ya cumple su milagro, cuando el Señor trae esa paz a sus vidas, después se olvidan de Él. Y es como si le dijeran: ya no te necesitamos, ya vete para allá, Señor, ya estamos bien. Y entonces dice claramente la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿fe en quién? No fe en una piedra, no fe en un hombre, no fe en un artista, fe en Jesús, familia. Por eso vemos este pasaje, y Jesús dice que los discípulos le dijeron aparte: ¿por qué no pudimos nosotros? Y aquí les da una explicación bien clara. Dice: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe, y es muy conocido este pasaje, como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, ojo, y aquí son letra otra palabra muy poderosa, porque dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mete tres cosas ahí Jesús, familia y amigos. Mira, ahorita por ejemplo estamos hablando de la fe, pero aquí mete tres cosas ya, porque primero les dice por su poca fe, pero después entonces le dice: mira, este género no nada más va a salir también por la fe que tengas, sino porque te tienes que meter en ayuno, te tienes que meter en oración. ¿Para qué? Porque junto con la fe sea poderoso en el Señor, y en el momento que tú oras por ese endemoniado, lo reprendo en el nombre de Jesús y se va, sale de ese cuerpo. Pero te das cuenta cómo está hablando precisamente de géneros. Mucha gente no sabe de géneros. Algún día vamos a tocar precisamente el tema de lo que dice en Efesios 6, ¿no? Donde habla precisamente de los principados, de las potestades, porque habla precisamente de los géneros de demonios. O sea, hay demonios que son pequeños, que tienen poco poder, otros que tienen más poder, pero no es el tema ahorita, familia. Pero aquí le está diciendo Jesús: mira, este género es un poco más fuerte, y ustedes tienen que estar preparados en oración, en ayuno, pero tener fe también, porque así fue como Jesús lo echó fuera, porque es Dios, pues. Pero Jesús es nuestro maestro, familia. Él nos enseña. Entonces, nuestra fe no puede estar en un líder religioso, volviendo al tema del Papa, pues. No puede estar nuestra fe en un líder religioso que es un ser humano común y corriente como usted y como yo, y que también necesita a Cristo.
que tristemente han torcido las escrituras, que tristemente han engañado a mucha gente. Por eso en Apocalipsis 17-18 habla de la gran ramera, que dice que la mujer que se embriagó con la sangre de los mártires. Ese es otro tema, familia, pero en verdad Dios está hablando a tu corazón para que tu corazón, como dice el tema, corazones sin fe en Jesús, para que tu corazón tenga una fe en el Señor, en el Mesías, en el Salvador. Por eso es que cuando Juan el Bautista, recuerden ese pasaje tan hermoso, cuando Juan el Bautista estaba bautizando, dice que precisamente vino al encuentro Jesús, y mira, Juan el Bautista, hasta la piel se me pone chinita, familia, pero cuando Juan el Bautista estaba bautizando, dice claramente que cuando lo vio sin conocerlo, pero sabemos que Dios estaba obrando en él, sin conocerlo, él entendió que era Jesús y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita, ojo, que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿qué nos decía la religión tradicional? Hablando aquí en el mundo, la más poderosa, hablando en el mundo, ¿no? Que los hombres tienen poder para perdonar pecados. Por eso cuando íbamos a estos centros religiosos llamados iglesias católicas, ibas y te confesabas con un hombre, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces ibas y te confesabas con un hombre y ya salías de ahí tú según bien purificado, pero tus pecadotes ahí seguían contigo. Porque un hombre no tiene poder para perdonar pecados, familia y amigos, perdóname. La palabra es clara. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo? A través de la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Entonces cuando tú le entregas tu vida a Jesús, mira, se siente una diferencia, se siente una nueva persona que ha nacido en ti. ¿Por qué? Porque dice claramente la palabra de Dios que Él hace nuevas todas las cosas viejas pasaron, yo las hago nuevas todas. ¿Sí me explico? Entonces cuando yo entendí esa palabra, cuando la recibí, cuando la palabra llega a tu vida, te hace ver lo sucio que estás caminando, te hace ver en verdad que te hace falta Jesús en tu corazón, porque yo era un religioso igual que usted que me está viendo. Yo era igual religioso, yo igual iba a darme unos golpecitos a misa cada 8 días y a poner disque el marcador en 0 y el lunes otra vez a lo que te truje chencha, a pecar, ¿no? A pecar de nueva cuenta. Entonces es donde tú te das cuenta cómo no estaba caminando yo en la verdad que es Jesús. Y cuando Jesús llega a mi vida me confronta la verdad de lo sucio que estaba caminando, y yo la verdad derramo mis lágrimas, derramo mi corazón y le abro mi corazón al Señor, y desde ahí familia, Cristo es el Señor y Salvador de mi vida. Desde ahí Jesús es el Salvador de mi vida. Y desde ahí, la verdad, desde ahí yo le digo, y se lo digo delante del Señor, desde ahí el Señor me ha ayudado en las pruebas, en las tempestades, en las tormentas. Él me ha sostenido de pie, como lo dicen los salmos. Entonces, familia, por eso este tema dice claramente, corazones sin fe en Jesús. ¿Por qué? Porque son corazones que han sido engañados, familia y amigos. Son corazones que han sido engañados con una fe falsa. No, ¿por qué? Porque las religiones piensan que tú no puedes leer la Biblia, que tú no tienes ese poder para poderla interpretar, porque no es ni de nosotros ese poder. Porque claramente Jesús dijo, el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Y qué hermoso es hablar del Espíritu Santo. Ya desde cuando traigo el tema de hablar del Espíritu Santo. Pero bueno, ¿cómo te sientes, Lupita? Gozosa. De verdad que sí, gozosa en el Señor. Bendecida, ¿verdad? Por estar aquí, poder compartir. Pues la verdad que el mejor tiempo invertido, ¿verdad? Es darle un tiempo a Dios. Y como ahorita lo menciona mi esposo, bueno, a veces de labios, ¿verdad? Honramos a Dios, pero Dios conoce los corazones. Dios conoce los pensamientos, Dios conoce todo lo que se hace en lo oculto. Y tan es así que nos vamos a Mateo 7, versículo 21. Dice así la bendita palabra de Dios. Nunca os conocí. Imagínense, qué fuerte. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay mucha gente que está engañada, ¿verdad? Creyendo que está caminando bien. Pero mira qué triste que llegues y que Dios, ay Dios mío, que Dios diga esto, ¿verdad? Dice, lo voy a repetir, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos, que es hacer la voluntad de nuestro Padre. Tenemos unos mandamientos. Eso es hacer la voluntad de nuestro Padre. Caminar conforme a la voluntad de Dios. Por eso Él nos dejó, de verdad, este manual y los mandamientos, que hay que cumplirlos, ¿verdad? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, como que, ahí cuestionando a Dios. Y entonces les declararé, dice así el Señor: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pues bueno, miren, es fuerte esta palabra, la palabra que está dando aquí mi esposa a través de la Escritura, de la Santa Escritura. Es para a todos aquellos que llevaban una doble vida, ¿no? Siendo religiosos, porque eso es ser religioso, ¿no? Llevar una doble vida porque no se puede agradar a dos amos, no se puede quedar bien con dos amos. O sea, o sirves a Dios o sirves al mundo, porque aquí es así, familia y amigos. O sea, no nos podemos congraciar con lo que hace el mundo. O sea, sí podemos precisamente darles una palabra, tenemos que ser de bendición para todos, y les podemos dar una palabra para el que está atado en drogas, el que está atado en el alcoholismo, el que está atado en el adulterio, en la fornicación, en la homosexualidad, en todo tipo de pecado. Para eso Dios nos ha mandado, porque dijo el Señor que somos la sal de esta tierra y que somos la luz de este mundo. Y también entiéndanos, por favor, perfectos no somos, pero nos aferramos al Señor, nos aferramos a sus promesas y no caminamos solos, ahora caminamos de la mano de Dios, porque dice la Escritura que Él va como poderoso gigante delante de nosotros, abriendo camino. ¿Se acuerdan cuando Dios sacó al pueblo de Egipto? ¿Se acuerdan? Ya no había camino, ellos ya sentían que el faraón venía cerca, ellos ya sentían que iban a ser muertos, ellos sentían que iban a ser ya eliminados. Por eso cuando te sientes tú que ya no hay camino, que estás acorralado, mira lo que hizo el Señor: abrió el mar rojo. Eso lo pasamos ahorita, lo vieron en las películas de Semana Santa, cómo abrió el mar rojo y por ahí pasaron todo el pueblo de Israel. O sea, esto tiene un trasfondo tremendo. ¿Por qué? Porque hay veces que sentimos que ya no tenemos esperanza, que ya no hay camino, que ya tenemos todo. Nos sentimos en verdad que nos estamos ahogando. Pero el Señor siempre dice que sí hay un camino con Él. Y el camino es Jesús, familia. Lo vuelvo a repetir, versículo poderoso, San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por mí. No, Hechos 4:12, claramente, no hay otro nombre dado a los hombres que pueda interceder por los hombres, sino Jesús nada más. ¿No? Entonces sabemos claramente que el único camino es Jesús, familia. ¿No? Entonces la gente ahorita, la gente religiosa, pues está de luto, ¿no? Por este líder religioso que falleció. Pero realmente, familia, el Señor hace una advertencia y dice: salid de ahí, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus plagas, ni de sus juicios. Porque precisamente viene juicio, precisamente, a esa institución religiosa que a través de muchos años ha llevado a muchas almas a la perdición, familia. Por eso ahorita es que estamos hablando que hay muchos corazones que no tienen la fe puesta en Jesús. ¿Sí me explico, familia? ¿Cuánta gente vemos en ignorancia, haciendo grandes peregrinaciones, con todo respeto lo digo, que vienen peregrinando de estados a estados, y luego a veces, con tristeza lo digo también, lo que encuentran es la muerte? Porque muchas veces vemos que terminan volcando los camiones en los que vienen, terminan siendo atropellados. Y la verdad, familia, Dios no quiere eso. Dios no quiere que tú te pierdas. El Señor no quiere eso. Mira, vamos a ir por favor al Evangelio de San Marcos, capítulo 6. Marcos. ¿Cuál? Ya, te pongo ahorita. Vamos a ir al Evangelio de San Marcos, capítulo 6, familia, y vamos avanzando, ¿no? Yo sé que aquí siempre son tan buena onda que nos regalan un pilón, nos dan ahí, nos dan media hora más siempre, pero bueno. Bueno, familia, miren, vamos para allá rápido. En Marcos 6, por favor, familia, amigos, allá en casa, no se muevan, yo sé que esto está muy interesante. Miren, en Marcos capítulo 6, versículo 1, el Señor habla precisamente, o vuelve a hablar precisamente de algo muy importante. Lo voy a leer, miren.
Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas él? Y luego decía: ¿y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? O sea, el sistema religioso de ese tiempo no daba crédito a las palabras que hablaba Jesús, porque decía: nunca hemos visto esta sabiduría tan grande. Pero también dice, también lo siguen grandes milagros a este hombre. ¿Quién es este hombre? Y te lo estamos presentando, es Jesús. Pero decían, ellos se asombraban, decían: ¿quién es este hombre que tiene esta sabiduría, que lo siguen estos milagros tan grandes? Y mira lo que dice en el versículo 3. ¿No es este el carpintero? Así es el sistema religioso. Cuando nosotros queremos hablarles de Jesús, y te empiezan a cuestionar de todo. Mira, aquí se lo dijeron. ¿Y quién es este carpintero? Dice, ¿quién es este carpintero? Porque ustedes saben que su trabajo secular era precisamente que José, su padre terrenal, era carpintero. Dice, ¿no es este el carpintero? Dice, el hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón. ¿No es él también quien con nosotros, sus hermanos, y se escandalizaban de él? Perdón, repito. ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él? Mira lo que dice. Jesús entra con sus discípulos, y dentro del sistema religioso, para aquellos que piensan que María nunca tuvo hijos, aquí dice: mira, sus hermanos y sus hermanas están con nosotros también. Y se escandalizaban, pues, porque muchas veces vemos que aquí en la palabra que ni sus hermanos creían en Jesús, hablando de sus hermanos terrenales, pues. Y mira lo que dice la Escritura. Vamos para allá, miren, en el versículo 4. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. ¿Qué quiere decir lo que es muy conocido para nosotros? Nadie es profeta en su propia casa. ¿Por qué? Porque tristemente no creían pues en él, donde él nació, donde él caminó, no creían en Jesús. Y estamos hablando de la fe. Voy para allá, versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniéndole sobre ellos las manos, y estaban asombrados de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Se dan cuenta? Donde Jesús precisamente nació, Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno, pues, sabemos que no tenían fe, no creían en él. Y por eso dice que allí no pudo hacer muchos milagros, dice muy pocos. Porque dice que se asombraron de la incredulidad, entiéndase, de la duda. Ellos dudaban de la fe en Jesús. Dice que se asombraron, ¿por qué? Porque realmente no tenían la fe en Jesús. Por eso es el único donde vemos de toda la historia, de todos los pasajes de nuestro Señor Jesús, es el único pasaje donde vemos que Él pudo hacer muy poquitos milagros, o muy poquitas sanidades. ¿Sabes por qué? Porque dijo, nadie es profeta en su casa. Y eso me pasa a mí, familia. Nos pasa precisamente. Tristemente nos pasa. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay mucha gente que me tiene un respeto como un hombre de Dios, como un pastor, como un siervo. Pero en mi casa yo le puedo decir que en mi casa yo creo que no. Si explico, en mi casa yo creo que no. O sea, me han de ver como cualquier, pues. Y bueno, sabemos que esto es normal. Le pasó a Jesús. Nos va a pasar a nosotros, familia. Acuérdense de la historia de José. José, claramente aquel que tuvo los sueños y que no lo vendieron sus hermanos, no lo querían matar sus hermanos, su propio padre no dijo, bueno, ¿cómo? Porque precisamente Dios nos ha llamado a ser profetas en nuestra propia casa. Pero vemos la gran bendición de Dios, que cuando salimos a otros lugares, vemos cómo el mensaje de la palabra es dado y lo reciben. Pero cuando tú lo quieres dar en tu propia casa, no lo reciben. Porque te empiezan a ver tus fallas, tus errores, y te toman como una persona que eres hipócrita, que eres bueno, de todo, pues. Así es que... Tristemente están cegados, pues. Pero le pasó al Señor. ¿Por qué? Porque es gente incrédula. Entonces lo que estamos viendo aquí es que el Señor ahí no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque eran gente que no tenía fe en Él. Y el mensaje precisamente es que tu corazón esté lleno de fe, pero en Jesús, no en un sistema religioso, familia. Va a dar lectura mi esposa a un pasaje aquí, precisamente, que también es de gran bendición. Sí, bueno. Y abra sus oídos espirituales, familia, amigos.
Me gustaría también hacer un comentario cortito respecto a nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Yo creo que de donde Dios nos sacó, ya Dios nos ha perdonado todos los pecados, los más grandes que hayan sido, si nuestro arrepentimiento fue sincero, si fue de corazón. Y es algo que tal vez la familia a veces todavía te juzga, todavía te señala y pone la mirada en ti. Y eso es lo que no deben de hacer. La mirada siempre puesta en Dios. Y da tristeza, sí da tristeza el que, de verdad, con amor se los digo, muchas personas, y de verdad que somos tan bendecidos, nos reciben en sus hogares, nos buscan para que demos una palabra de parte de Dios, no de parte de nosotros. Y Dios hace la obra en ellos, ¿verdad? Porque toda la honra y la gloria es para nuestro amado Señor Jesús. Pero tristemente vemos a veces a nuestras familias en angustia, en enfermedad, y los vemos y que siguen engañados y aferrándose pues a lo que no es, pero seguimos orando por todos y cada uno de ellos, porque nuestro amor bueno está y siempre va a estar. Bueno, voy a leer Mateo 15, versículo 8. Y dice así la bendita palabra de Dios: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El tema de hoy, la fe en los corazones, ¿verdad? A veces, pues escuchamos, no sé, bueno, cualquier tipo de culto o misa o lo que sea que vayan, pues es muy atentos y todo, pero ¿qué pasa con nuestro caminar diario? ¿Qué pasa con nuestros frutos? Dios los conoce. A todo mundo podemos engañar, pero a Dios no lo engañamos. Y por eso es esta palabra: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, en vano, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina, no lo que entra contamina al hombre, mas lo que sale, esto contamina al hombre. Pues bueno, miren, aquí literal lo que se está refiriendo el pasaje de la palabra de Dios es que precisamente desde aquellos tiempos el Señor confronta al sistema religioso porque dice: son hipócritas, ¿no? Porque de labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. O sea, tu fe en Jesús te tiene que acercar al Señor, pero no de labios, sino tu corazón debe de estar cerca del Señor. Entonces, lo que vemos en el sistema religioso es que nosotros éramos igual. Yo me voy a poner de ejemplo para que nadie se sienta ahí agredido. Miren, cuando yo era igual religioso, yo igual no iba igual a la iglesia, yo lo dije, iba a darme unos golpecitos de pecho. Cuando iba a acabar la misa, todo el mundo le andaba dando la paz y ni los conocía, pues, ¿no? Entonces yo me volví religioso. Mucha gente asista en este momento. Es religioso, ¿por qué? Porque hacemos mandamientos de hombre. Ahí lo dice: hacemos rituales, mandamientos de hombre que no nos llevan a ningún lado, familia y amigos. Y esa palabra aplicaba para mi vida hace 20 años que yo no conocía al Señor, ¿no? Y también para la vida de mi esposa. Entonces, lo que aquí estaba diciendo Jesús precisamente es que Él lo que quiere es que le entregues su corazón, ¿no? Que no vengas, o sea, ¿por qué? Porque ¿qué decía el sistema religioso, no? Que ibas y te confesabas, ¿no? En el confesionario. Ibas y te confesabas y le podías decir que cree que me acosté con la comadre, ¿no? Me acosté con la comadre y pues bueno, mi esposa no lo sabe y todo. ¿Y qué te decía el religioso? Pues 10 Padres Nuestros, ¿no? 10 Padres Nuestros y 10 Aves Marías y ya. Está limpio, pues ya, estás limpio para la segunda ronda, o sea, la verdad diciendo como para... Entonces, mira, es allí donde entra esta palabra, donde dice: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque no habíamos entendido el verdadero significado de que Jesús quiere y demanda un corazón limpio, un corazón puro delante del Señor, un corazón con temor, alejado de la maldad, alejado del pecado, familia y amigos. Es por eso que te estoy poniendo ejemplos, precisamente hablando del sistema religioso. Esta palabra por eso la daba el Señor y la sigue dando en estos tiempos, familia. Porque hoy en día mucha gente
piensa que por estar metido precisamente en un templo, en una iglesia, y ahí estar 24/7, piensa que por eso agrada al Señor. Pero no es por eso, familia, porque acuérdense que también hubo pasajes donde el Señor confrontó al sistema religioso. ¿Y qué les decía? Hipócritas. Hipócritas, porque tienen una apariencia de piedad, por fuera se ven blanqueados, se ven hermosos, pero por dentro está lleno de huesos de muerto. O sea, eran muertos vivientes, pues, o sea, estaban caminando, pero estaban muertos, familia. Y así andaba yo, porque lo dice la palabra, ¿no? Dice claramente, ¿qué le dijo a uno de los discípulos que quería seguir a Jesús? ¿Qué le dijo? Señor, te quiero seguir. No, pero sé que le dijo, pero siempre hay un pero, ¿no? Hay un pero siempre. Pero le dijo, pero déjame nada más ir a enterrar a mi padre. Y Jesús fue bien claro, le dijo, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme, o tú ven y anuncia el evangelio. O sea, te das cuenta de esa palabra tan profunda que lanzó nuestro Señor, que aplica para siempre ahorita. Eso es lo que quiere Jesús. ¿Por qué le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos? No todos estaban muertos, nada más era el Padre. Pero los demás estaban muertos. ¿Por qué? Porque precisamente estaban bajo el sistema religioso, familia. Estaban bajo el sistema religioso. Ahora, mira, te vuelvo a decir, date cuenta de algo. Date cuenta de algo. Yo que he tenido oportunidad por la misericordia de Dios de ir a predicar a algún velorio. Es triste estar ahí. Pero todavía es más triste cuánta gente vemos que está engañada. Y está hasta platicando con el difunto, llora con el difunto, le lleva mariachi al difunto, hace de todo con el difunto, pero ya no lo escucha el difunto, ya no lo escucha, familia, amigos, ya no está ahí. Ya lo único que está ahí es el cuerpo inerte. Este cuerpo que nos atrapa en esta dimensión terrenal, ¿no? En lo que nos movemos y lo que ve que hacemos, este cuerpo obviamente se va a quedar y se va a volver al polvo, como lo dice la Escritura, familia. Pero lo importante es lo que lleva el cuerpo adentro, que es el alma. El alma nunca muere, familia. He dado temas del alma, familia, y vamos a seguir hablando del alma. Mucha gente no sabe de lo que es el alma, ¿no? Entonces, debemos de entender eso, familia. Entonces, lo que estaba diciendo Jesús en el pasaje que leyó mi esposa, es que no quiere tanta hipocresía ya. Él quiere realmente corazones llenos de fe en el Señor. Porque Él hace esa transformación de adentro hacia afuera, familia. Él te cambia. Por eso es que el sistema religioso siempre quería perseguir a Jesús y lo sigue haciendo hoy. ¿Usted cree que yo no soy perseguido o mi esposa no es perseguida por ser cristianos? ¿Usted cree que nosotros realmente cuando predicamos la palabra de Dios todo el mundo se quiere convertir al cristianismo? No, familia, tristemente no. Pero Jesús dijo claramente, en el mundo tendráis aflicción y seréis aborrecidos por el mundo, pero confíen en mí, yo he vencido el mundo, dice el Señor. Esta palabra es para aquel que la quiera apreciar y la quiera agarrar en su corazón. ¿Dónde está tu fe? Tu fe no puede estar ya equivocada, el tiempo se está acabando, familia y amigos. Tu fe debe de estar puesta en aquel que dio su vida por ti. Quizás tú no lo conoces, te lo estamos presentando ahorita y es Jesús. Es Jesús. Quizás tú conocías un Jesús religioso. Quizás tú conocías un Jesús religioso, un Jesús que está clavado en una cruz. Déjame decirte que te han engañado, familia y amigos, te han engañado. Ese no es Jesús, familia y amigos. Ese que te han presentado, la religión tradicional, que está ahí clavado, que es un muñeco greñudo ahí, todo flaco ahí. Ese no es Jesús. Jesús, dice la Escritura, que resucitó, que la muerte no lo pudo retener. Y dice claramente que ascendió a los cielos. Y dice que está sentado a la diestra del Padre. Y mira lo más hermoso que dice la Escritura. Y dice que está intercediendo todo el tiempo por nosotros. El único que intercede por nosotros. ¿Te das cuenta qué hermoso es esto? El único. Claro que nosotros fallamos, claro, pero ahora tenemos abogado, dice la palabra de Dios. Abogado tenéis con el Padre. Él es nuestro abogado, familia. ¿Me equivoco? Claro que me equivoco. Le pido perdón al Señor. Y el Señor dice, yo ya pagué por él. El Señor dice, yo ya pagué por ese hombre, yo ya pagué por esa mujer. Porque perfectos no somos, familia, pero claro que hay un cambio, claro que hay un temor ya al caminar de la mano de Dios. Ya no soy aquella persona que era antes. Claro que caminamos con temor, claro. Es una persona diferente porque el Señor dijo claramente que Él hacía las cosas nuevas. Qué hermoso es esto, familia, en verdad, experimentar esa transformación que solo puede dar el Señor.
porque yo antes estaba atado también a este mundo y a todo tipo de pecado. Pero también tenemos otro enemigo que la Biblia lo marca bien y que también tentó a Jesús, y estamos hablando del diablo, que el Señor lo reprenda. Pero también dice que Él vino a robar, a matar y a destruir. Entonces date cuenta, ¿a qué vino el enemigo? Vino a traer desgracia, familia. Mira cómo tiene al mundo de cabeza. Mira cómo tiene a este sistema religioso engañado. Mira cómo tiene a estos supuestos papas. Mira, en el otro programa hablé bien claro, basado en Mateo 23:9, donde dice el Señor, y claro lo dice. ¿Qué significa papa, Santo Padre? No se puede, ningún hombre en la tierra no se puede autonombrar Santo Padre. Eso es una blasfemia, familia y amigos. Eso es una blasfemia contra el Dios verdadero de los cielos y de la tierra. ¿Y qué dijo Jesús en Mateo 23:9? Dijo, no llaméis a nadie Padre en la tierra, porque vuestro Padre, usted tiene un Padre, vuestro Padre está en los cielos. Y como nos habían enseñado las religiones tradicionales, ¿no? Llegabas y hasta te tenías que postrar y besarle la mano. ¿Te das cuenta del engaño, familia, amigos? Quizás tú estás metido en ese engaño todavía, pero el Señor te dice, salte de ahí. Corre, escapa. Escapa, aún hay tiempo. Corre a los pies de Cristo. Corre a los pies de Jesús. Como lo hizo, leíamos el pasaje de este hombre que traía a su muchacho enfermo, que dice que se postró delante del Señor, reconociendo al Señor, como el ladrón también que estaba siendo crucificado también, que reconoció que él era un malhechor y necesitaba la salvación de Jesús. ¿Te das cuenta? Él reconoció. Entonces, a él corre a los pies de Jesús. Aún hay tiempo. ¿O no es así, Lupita? Así es, aún hay tiempo. Mientras hay vida hay esperanza, ¿verdad? Y eso lo decimos tal vez mucho, pero es una gran verdad, que Dios está esperándonos con los brazos abiertos. Dios es bueno, claro que Dios es bueno, todo el tiempo, ¿eh? No vean que hay un tiempo es malo, no. Dios es bueno todo el tiempo, solo necesitamos un corazón dispuesto. Así es. Ir a los pies de Jesús, la mejor decisión que yo personalmente he tomado, esta vida nueva que Dios me ha regalado, muy agradecida con Él, aferrándome a la palabra de nuestro amado Señor Jesús, aferrándome a caminar conforme a su perfecta voluntad, y como lo mencionamos, perfectos no somos, pero sí Dios sabe, ¿verdad?, que nos aferramos a caminar conforme Él nos ha enseñado. Bueno, familia, ya nos estamos casi terminando, familia. Queremos darle gracias, ¿no? Gracias, y pedirles que nos regalen un like, que compartan este video, familia, y en todas las plataformas nos pueden seguir. Ya le vuelvo a repetir, yo aparezco como el Pastor Adrián Moreno en Facebook, y también como Adrián Moreno Vaca, mi esposa aparece como Guadalupe Santiago. Pero también estamos en Univir Radio ya en YouTube. Igual este video lo pueden seguir en YouTube, Univir Radio. Entonces ahí los pueden buscar también para que puedan compartir estos estudios, familia, que van a ser de gran bendición. Entonces, el tema de hoy fue corazones sin fe en Jesús. Ahora, si esta palabra se ha quedado en tu corazón obviamente ya le va a pertenecer a Jesús. Entonces, tú tienes que buscar a Jesús primero por la salvación de tu alma. Porque tú no puedes partir de este mundo sin el Señor. Tú tienes que entregarle tu vida al Señor, porque dice la Escritura que no hay ningún justo. Necesitamos todo del Salvador, todo del Señor Jesús. Entonces, con este mensaje quédate. Cristo te ama, Cristo dio la vida por ti, Cristo te está esperando con los brazos abiertos. Y si estás escuchando este mensaje y lo puedes compartir a alguien que no conoce al Señor y que piensa que no hay esperanza para su vida, hazlo, porque la recompensa no te la voy a dar yo, te la va a dar el Señor allá en el reino de Dios. Amén. Entonces, esto fue Palabra de Vida a través de Univir Radio. Le mandamos un fuerte abrazo a todos los que nos siguen, todos los hermanos que nos siguen, tanto en Veracruz, en Cancún, aquí en Ciudad de México, en el Estado de México. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestras familias, un abrazo para nuestros padres, nuestros hermanos, para mis hijos, un fuerte abrazo para todos. Saludos y bendiciones a todo el auditorio. Que Dios los bendiga mucho y que esta palabra se haya quedado en sus corazones. Nos vemos hasta la próxima. Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima. Yo soy su amigo, Pastor Evangelista Adrián Moreno. Dios los bendiga. Shalom, shalom.